a estas alturas de décimo semestre, solo ustedes, de ser MI 11, ahora IMI 101, está padrísimo. Son de esas reflexiones que de pronto uno piensa, ¿en qué momento solamente ustedes? Les di clase desde el inicio y ahora cerrando. Y justo cerramos, pues nuestra, ¿cómo decirlo? Relación maestro-alumno con esta materia, Integradora 2. ¿Qué significa Integradora 2? Significa un paso para titularte. Eso es lo que significa. ¿Se acuerdan que en Integradora 1 hablábamos de un proyecto donde nos íbamos a titular, donde era un proyecto en el que nos apasionaba, nos gustaba, y que incluso podíamos echar como, ¿cómo se llama? Pues darle seguimiento, tomarlo en cuenta, venderlo, incluso capitalizarlo, si es que así era la naturaleza del proyecto. Como ustedes saben, pues ahorita nuestro proyecto tiene que ser 100% tecnológico. ¿Qué significa que sea 100% tecnológico? Que tiene que ser innovador, que tiene que ser propositivo, que tiene que resolver una problemática, más allá de un proceso. Acuérdense que aquí la palabra, digamos, como mágica es implementar, innovar, creatividad, lógica y tecnología. Yo sé que la integradora 1 les pedí hasta el capítulo 5. Sin embargo, por tiempos hubo quienes no lo concluyeron, que lo dejaron sí nombrado, pero no terminado. Y justo esta integradora 2, su fuerte es capítulo 4 y 5. ¿Qué significa eso? Que si en la integradora pasada nos comió el tiempo, no pudimos hacer el prototipo, ni siquiera la maqueta, estaba el tema de la pandemia todavía muy fuerte, pues ahorita ya no hay pretexto. Hoy por hoy, tu capítulo 5 tiene que estar concluido en maqueta, ya sea con algún programa, Arduino, no sé, el programa que ustedes manejen. Y asimismo, si fuera de manera física y estás tú, que tu trabajo haya sido una bicicleta, haya sido una banda, ¿qué otros trabajos me compartieron? Un brazo robótico, la expendedora de café, no sé si aquí es el equipo que tenía la expendidora de café, los chicos de FedEx y van a continuar con la banda. Es decir, todo lo que ustedes trabajaron en Integradora 1 lo vamos a retomar para Integradora 2. Ojo, aquí les hago hincapié, los 4 meses es trabajar capítulo 4 y 5, aunque ya lo hayamos trabajado en el 1. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene que ser tangible. Aquí ya tenemos que ver resultados, aquí tenemos que comprobar que sí funciona, ya sea de manera como simulador, por eso hablaba yo del Arduino, de ThinkCard, o ¿cómo se llama? Tinkercad, ¿cómo se llama el otro? Uno que también usan mucho para programar. SolidWorks, ya sea el programa que ustedes usen, es donde se tiene que ver ese simulador. Recuerden que aquí son las evidencias, es decir, si tú estás haciendo un simulador en Tinkercad, tienes que grabar el video de que sí funciona, de cómo lo programaste, igual sucede en SolidWorks. Si tú lo haces de manera física, tienes tu bomba hidroeléctrica, tienes tu bicibomba, ¿qué otra cosa tienen? La banda, el brazo robótico, no sé, la casa sustentable, lo que tengan se tiene que ver ya de manera física, ya sea en maqueta o real. Real quiere decir una persona montada en la bicicleta, pedaleando y generando electricidad, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a suceder en esta integradora 2. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias?
Habla ahora o calle para siempre. Chiquillos, hola. Todo bien. ¿Segurísimo, Dani? ¿No me vas a reprobar? Ok. Sale pues. Entonces, dicho eso, después de mi grata reflexión en donde les decía que de ser uno de los grupos que vi, nuevos recién llegados de la prepa, recién llegados de carreras técnicas, etcétera, llegan a TCU en UTBT, pues ahora los estoy viendo ya en décimo de ingeniería, cosa que me da mucho, mucho, mucho gusto y que además de todo esto, pues sea integradora. Es decir, un pasito para la tesis, bueno, en su caso es memoria, y pues ya están casi, casi viendo la luz al final del túnel. Y eso de verdad que me da mucho gusto, mucho. Yo creo que por eso en todas las universidades donde trabajo siempre me dan este tipo de materias, metodología, seminario de titulación, porque de verdad me encanta verlos cuando defienden sus proyectos, me encanta ver cómo se apasionan cuando me cuentan y cuando explican cada uno de los capítulos. Entonces, de verdad, es para mí un gusto ser su maestra nuevamente de septiembre a diciembre de 2021. Vamos entonces pues justamente a abordar ya de lleno el tema de la memoria. A manera genérica le vamos a llamar tesis, aunque ustedes saben que es memoria o este proyecto de titulación. Miss, Dígame, ¿quién me habla? Lucero, ¿qué pasó? bueno, yo sí tengo una duda. Dígamelo todo. Es que, bueno, la clase pasada con la maestra de proyectos nos pidió que integráramos junto con ella lo que era nuestro nombre para nuestro plan de negocios que vamos a estar trabajando con ella y también en conjunto el nombre de nuestro proyecto integrador que vamos a estar trabajando con usted. Ujú. Entonces, yo por lo que entendí, lo vamos a estar trabajando similarmente, pero viendo diferentes puntos. Pero nosotros ya le compartimos como un nuevo proyecto, no sé. A ver, nada más entonces para entender, Lucero. O sea, yo entiendo que integradora tienes que abordarlo y de hecho esa es la esencia, que se Ujú. aborde desde diferentes materias, desde diferentes ópticas, ¿no? Ajá. En este caso inglés, por ejemplo, para su abstract, como tú dices, proyectos, no sé qué otra cosa vea, negociación, no sé qué materias lleven ahorita. El punto es que todas tienen que estar como entrelazadas o vinculadas justamente para darte este proyecto integrador. Yo por eso te mencionaba de la bici y del brazo robótico, porque es algo que me han entregado en cuatris pasados y que justamente lo vinculan con las materias que llevan. En este caso, yo no sé qué tan viable era tu proyecto pasado con el de este cuatrimestre. Si no lo es, por lo que ahorita entendí, Lucero, y que ya están haciendo otro, están retomando otro proyecto, está bien. Aquí lo importante es que primero, segundo y tercer capítulo lo voy a ver muy rápido, porque en teoría ya debería estar hecho. Entonces, este tema de la metodología, ya no, a diferencia de Integradora 1, no me voy a detener en qué es un enfoque cualitativo, qué es un enfoque cuantitativo, por qué no es de intervención y por qué es tecnológico, la estructura del protocolo de investigación. O sea, en eso no me voy a detener porque tú ya sabes cuál es el planteamiento del problema, cuáles son tus objetivos, ya tienes tú visualizada tu justificación e introducción porque esas bases ya se te dieron. Sin embargo, yo creo que 3 semanas, es decir, un capítulo por semana, sí vamos a ocupar para ese repaso, pero en sí el objetivo de Integradora 2 es capítulo 4 y 5, nada más. Por eso es que en la Integradora 1 no le di tanto peso al 4 y 5 porque yo sabía que la 2 lo iban a retomar. Entonces, si tú estás haciendo junto con tu equipo un proyecto nuevo, un proyecto diferente, es importante, Lucero, que ya estén hechos por lo menos hasta el capítulo 3. Y si no lo están, pues se van a tener que aplicar en 3 semanas para elaborarlo. ¿Sale?
Aunque mis, sí, no nada más era la duda, sino para retomar nosotros el proyecto que estamos trabajando con usted y ya nada más, digamos, presentárselo a la otra maestra, para, No, digamos, vincular esa información que vamos a trabajar con ella, pero seguir con el proyecto que estamos trabajando, pero con usted. como gustes. Aquí la idea nuevamente es que sea un proyecto que no estés como duplicando o que hagas uno diferente para una materia, otro diferente para otra materia, sino sea uno para varias. No sé si les dé ahorita clase, por ejemplo, el maestro Eliel o el maestro Dante, porque son los que normalmente trabajan conmigo cuando doy integradora. O el doctor Arias, ¿no? Estás viendo tal cosa, bueno, esto manéjalo con la maestra o nos vamos como complementando. Entonces, esa es la intención, que ellos tienen el enfoque de estas materias que no son integradora, tienen el enfoque que tú necesitas para tu egreso, que es el de ingeniería. La parte que a mí me corresponde es la metodología, es decir, la estructura. Entonces, toda la parte, digamos, de contenido, las pruebas, la comprobación, por eso es importante que sí sea una persona con ese perfil de ingeniero para que justamente ya al final con los resultados esto te sirva para tu memoria de ingeniería, es decir, ya no vuelvas a hacer otro trabajo, sino que lo vayas retomando y esa es la idea, que no te satures de cosas, sino que uno te valga para para varios aspectos, para varios usos. Ok, Miss, muchas gracias. Bueno, entonces vamos acá. Ay, aquí tengo abiertos todas mis anuncios. A ver este. Este me gustó, independientemente de la universidad que sea, por lo que estamos hablando. ¿Cuál es la importancia o cuál es el valor de hacer un trabajo, llámase proyecto, tesina, tesis, memoria para titularte? Antes de pararme en este escenario, le pregunté a varios de ustedes, ¿cómo vas con la tesis? La verdad no fue una buena idea. Me volvieron a ver bastante feo, me dieron vueltas respuestas, y ahora los estoy viendo con unas carotas ahí. Pero la verdad es que, ¿de qué otra cosa se le puede hablar a un tesis? Por una parte, la gente sabe molestar, no te habla de otro tema. Por otra parte, el tesista no tiene otra cosa en la cabeza. Porque para empezar, en paréntesis, el trabajo de abres la computadora, entiendes, lo primero que te encuentras es un archivo que se llama algo así como tesis borrador. Luego está otro que se llama tesis borrador casi final. Y después hay otro que es algo como tesis borrador casi final, este sí ya mérito de verita. Y si a eso le sumas las constantes desmotivaciones de estos seres despiadados que rondan por las universidades, que tan amablemente llaman de tesis. Perdón, doctor, perdón. Nunca hagan esto antes de estudiar. Cuando sumas todo eso, te das cuenta de que la tesis es lo único que sabes. Y me recuerda bastante cuando éramos niños. Cuando éramos niños, tocábamos todo, jugábamos todo, hacíamos todo. Y poco a poco íbamos descubriendo cómo funcionaba cada objeto. Podíamos tocar y que estamos con nuestros dedos. Eso se llama observación sistemática. Y esa es una de tantas habilidades que se necesitan para realizarlo. Entonces, si cuando éramos niños era tan sencillo hacerlo, alguien lo pudiera. ¿Por qué cuando terminamos una licenciatura resulta tan? Quizás tenga una razón que estar. Se nos ha enseñado a valorar las metas como puntos de llegada, sin pensar en todo el camino. Lo sufrimos en matemáticas. Importaba el resultado, no el proceso. Eso, a su vez, puede explicarse con cuestiones históricas. En la antigüedad clásica había una ciudad llamada Atenas y otra llamada Esparta, que eran muy distintas de la vida. Por un lado, para Esparta todo era militar. Había guías y el
papel que te correspondía en esa posición era el único que pudiera. Por el otro lado, Atenas, en cambio, tenía una idea de crecer como seres humanos, de dialogar. Platicaban los unos con los otros, porque se creía que conociendo al otro, conocían al otro. En el sistema educativo mexicano, ¿a qué nos parece? Esparta o Atenas. En Esparta además había premios y castigos, que quizás ahora tienen el nombre de calificaciones o de títulos universitarios. Ahora, nosotros, como tesistas, ¿qué queremos ser? ¿Esparta o Atenas? ¿Queremos una posición económica, un lugar en la escala social? ¿Queremos satisfacer expectativas de otras personas? ¿O queremos crecer como seres humanos? Sin idea. Bueno, pues quizás, si fijamos estos aspectos claramente, podremos entender la importancia del camino, no solo de la llegada. Y en ese camino puede haber, por ejemplo, ¿qué pasa si uno no quiere dedicar a la investigación? Bueno, pues veámoslo como un trámite. Y si ese trámite no te lo puedes saltar y tienes que hacer para titularte, pues disfruta. Y mete la pata, porque en esas metidas de pata es donde más aprendemos, cuando éramos. ¿Existen evidencias científicas acerca de que si la tesis no duele, no se crea? Pues la verdad no lo sé, pero de lo que sí puedo hablar es de la lingüística. Nosotros, los lingüistas, sí, hacemos cosas como estudiar la adquisición del lenguaje. Y está comprobado científicamente que un niño aprende mejor aquellos elementos de su lengua que le costó más trabajo. Es decir, entre más se equivoca en algo, más se le corrige, más fijo quedará en él. O pasa muchas veces con el sistema mental. Pasa lo mismo con la cognición, que también es una base fundamental del lenguaje. Cuando aprendemos que algo salió mal, vamos generando patrones o esquemas o mapas para guiar a nosotros. Sabemos por dónde ir y por dónde ir. Esto quiere decir que entonces el error no siempre causa daño. Cuando titulé esta charla, por ejemplo, puse la palabra tortura, porque pensé en la tortura. Sin embargo, acudí a un diccionario de la Real Academia, y para la Real Academia esa palabra no existe. Entonces fui a un diccionario etimológico. Ahí encontré que no tenía nada que ver con la tortura, a menos no de manera. Tortuoso viene del latín, que significa lleno de curvas o de pliegues, y sobre todo se refiere a los pliegues de la cultura. Entonces pensé, pero decidí dejar esa palabra porque creí que era otro ejemplo de cómo el error puede causar un beneficio. Porque gracias a que puse esa palabra es que todos ustedes pensaron en la tortura y no en un caso. Y al final de cuentas la tesis es tortuosa, porque es un camino lleno de curvas, pero que al final tiene la meta. Entonces, ¿por qué no pensar mejor en gozar de cada error? Y con esto, a final de cuentas, acabaremos valorando los caminos, solo las llegadas. Hay una anécdota que se cuenta sobre el inventor de la luz. Se dice que a este hombre se le acercó un día un periodista y le preguntó qué se sentía haber fracasado 1000 veces antes de lograr esto. Ese inventor, que era Thomas Alva Edison, contestó que él no se había equivocado 1000 veces. En realidad, la bombilla era un invento. Pensemos entonces, ¿no será que cada uno de nosotros tiene su propio? Gracias. Bueno, ese es como el preámbulo. Y ahora vamos a este otro. Recuerden que estamos en, quienes vayan a retomar el proyecto de titulación 1, bueno, este nada más va a ser como te digo, un reforzamiento. Sí, como en el caso de Lucero, van a cambiar o van a darle otro giro a su proyecto, bueno, es importante que retomemos la importancia del por qué se va a hacer, ¿sale? Acá les pongo, porque creo que de pronto el usar subtítulos está como medio raro. Entonces, aquí les pongo la liga del video anterior.
¿sale? Por si después quieren verlo como bien. Entonces, bueno, vamos con este. Por la que se exige la elaboración de una tesis al término de los estudios universitarios, es porque esta es la demostración de que el futuro profesionista está apto para incorporarse al mercado laboral. Aunque la tesis relativamente no marca la prueba fehaciente de su formación, sin duda puede representar la aptitud del egresado para vencer un reto en su campo profesional. El vínculo de la universidad con la sociedad, de la cual no está separada la universidad, no puede estar separada de la sociedad de los problemas sociales. Por lo tanto, toda universidad que está en desarrollo, que está en progreso, tiene que desarrollar la investigación científica y tiene que preparar a los profesionales para dar un respuesta a los problemas sociales. Las tesis son la formación, van al área de la formación científica del educando, de la preparación científica del educando, para darle respuesta a problemas sociales de los que se desconocen. Continuamente se están presentando nuevos para los cuales no hay más. Aquellos problemas que tienen una respuesta social, que tienen una respuesta desde la ciencia, se aplican, se utilizan, se realizan como tecnología. Pero continuamente la industria, el mercado, la sociedad está planteando nuevos cuestionamientos para los cuales no hay una respuesta y hay que dar una respuesta. Solamente se puede responder a los cuestionamientos desde una perspectiva investigada, con la heurística, con el estudio de nuevas formas, de nuevos métodos, nuevas metodologías, pero también con el descubrimiento a través de las tesis de respuestas significativas, innovadoras, creativas. Las unidades que conforman este taller son: Unidad 1, proceso de elaboración de tesis; Unidad 2, técnicas e instrumentos; y Unidad 3, análisis de la información. Ok. De San Pierre ahorita no vamos a hablar, nos vamos a ir acá. De parte de una idea o de ideas. Estas ideas tienen que estar sobre todo porque no disponemos de mucho tiempo. Realmente cuando se hace una investigación pueden aparecer nuevas líneas, pueden aparecer nuevas incógnitas, nuevas problemáticas. Por tanto, es muy importante para elaborar una tesis definir desde el principio. Lo más importante es que nosotros conozcamos los antecedentes. Yo considero que un buen tema de investigación es un tema que se ha elegido sobre la base de tratar de dar respuesta a un problema. Si el tema que se elige no está sobre la base de dar respuesta a un problema, entonces yo creo que no tiene mucho sentido. Y eso lo podemos saber cuando revisamos los antecedentes. Es decir, ¿cuántas personas se han preguntado esto mismo? ¿Cuántas personas han trabajado sobre este tema? ¿Qué resultados han tenido? Están todas las dudas aclaradas sobre este tema. Pero sobre todo, repito, el tema tiene que constituir, tiene que formar parte de un problema. Está afectando a la sociedad, está afectando a una comunidad, que resulta un tema de riesgo para algo, que resulta un tema que nos está obstaculizando el desarrollo. Es decir, hay muchas, como hay tantas áreas al saber, pues habrá muchos temas de investigación. Pero lo importante es que siempre el tema esté asociado a una problemática, a lo que se llama problema de investigación. Y el problema de investigación está asociado a un tipo de preguntas o interrogantes que no están respondidas. Porque si todas esas preguntas están respondidas, no hay tal problema. No hay tal problema, pues no hay tema. Creo que ahí está la esencia. Pero es importante saber, hablo del nivel, cuál es el alcance que vamos a dar a la investigación. Es decir, hasta dónde pretendemos llegar, con qué nivel de exactitud, nivel de precisión. Para eso es muy importante tener claro cuáles son los tipos de investigación que se reconocen a nivel internacional. La mayoría de los autores coinciden. Y la investigación es exploratoria, y la investigación es descriptiva, y la investigación es explicativa o positiva. Estudios formulativos o exploratorios.
Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con la problemática estudiar. En este nivel encontramos dos campos de estudio. El primero, obtener información de documentación escrita, y el segundo, realizando un contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos instrumentos como la entrevista, la observación, entre otros, permitiendo realizar un muestreo de la información que se desea obtener. Estudios descriptivos. Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema. Estudios de comprobación de hipótesis causales. En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones está hecho. Normalmente, un trabajo de texto es utilizado para la graduación o un trabajo, digamos, informe final de una institución a nivel pregrado. No suelen ser en gran profundidad y es particular profunda porque participan en nuestros equipos de investigación que ya tienen un desarrollo importante. Y una vez que tengamos bien definido cuál es el alcance de nuestro dónde vamos a llegar, en qué nivel de profundidad, entonces que podemos plantear el problema de... Ok. ¿Sí lo pudieron escuchar? Porque este video fue más completo. Aquí habla justamente de cómo elegir los estudios, cómo elegir el tipo de metodología según el grado de alcance y de profundidad. Entonces, si no se logró escuchar adecuadamente, igual les comparto la liga. Bueno, continuamos entonces. ¿Es este? Como te dije, vamos a hacer un repaso de manera muy general, justo de lo que es la metodología, como decía hace un momento, sobre capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y ya, como te digo, en la parte como fuerte, como de gran peso, pues va a ser el 4 y el 5. Entonces, bueno, la investigación científica y el método científico. ¿Qué conceptos se van a revisar? Ciencia, conocimiento, teoría, método e investigación. Como ustedes saben, ¿de dónde se origina esa ciencia y ese conocimiento? Primero, de la curiosidad. Es decir, de esa curiosidad de decir, ¿qué sucede? ¿Cómo lo resuelvo? ¿De qué manera pasa? ¿Cómo es que funciona? Hablando, por ejemplo, de máquinas, de instrumentos, de nueva maquinaria, de herramientas. Entonces, con ese primer como impulso de la curiosidad, de dónde sale, o cómo es que se genera, cuáles son las consecuencias o por qué son estas consecuencias, es que iniciamos con esa idea, ¿se acuerdan? ¿Cómo se genera la idea? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge la idea? Como lo menciona Roberto Sampieri en su libro de metodología de investigación, ¿no? ¿Cómo surgen las ideas? Y a partir de ello, es que nosotros vamos a empezar a elaborar justamente pues toda nuestra parte del conocimiento. Es decir, vamos a empezar a investigar pues qué queremos resolver, qué hace falta en mi empresa, qué hace falta o qué problemática hay que no se ha podido resolver. Y una vez que nosotros empezamos a visualizar esta problemática, es entonces que vamos a irnos a las referencias. Es decir, ya se abordó esta problemática, ya alguien más lo quiso resolver, ¿cómo lo quiso hacer? Es decir, ¿bajo qué guía, bajo qué ruta? ¿Funcionó? Si no funcionó, entonces sí lo puedo retomar, pero yo no me voy a ir por esa ruta que ya vi que no funciona. Ahí es la parte innovadora. Yo me voy a ir por otra que lo más probable es que sea un riesgo.
pero que alguien lo tiene que tomar. Obviamente considerando, pues no solamente temas de tiempo, sino también financieros y humanos. Entonces, ambos nacen de la necesidad del ser humano para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea. La ciencia entonces es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. El conocimiento, entonces, recuerden que el conocimiento no nada más lo voy a adquirir, es decir, no nada más me voy a ir a libros a adquirir el conocimiento, sino que el conocimiento también lo voy a generar. Y lo más importante es que el conocimiento se comparte, se tiene que difundir. Recuerde que si nosotros no movemos ese conocimiento, queda obsoleto y no sirve. Entonces, el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Asimismo, es la sistematización, es decir, el ordenar o clasificar diferentes elementos bajo un parámetro familiar. Es la facultad o capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar algo. Se necesita la comprensión, que es la facilidad de percibir las cosas y tener una idea clara sobre ellas. Y por último, debe de estar regida por la razón, que es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. ¿Qué es entonces el método? ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, Miss. Adelante, por favor. Método ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. Ok. Porfis, continúa, por favor, con investigación. Investigación. Proceso sistemático, organizado y objetivo que se lleva a cabo con el fin de alcanzar conocimiento. Gracias. ¿Salvador? Sí, Miss. Ok, gracias, Salvador. Es que como no, cuando comparto pantalla no veo, pero ya casi me aprendo sus voces. Teoría. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la teoría o el razonamiento lógico. Es decir, la teoría, acuérdate que es parte de la hipótesis, es decir, es una posible explicación, una posible ruta para explicar cierto fenómeno, para explicar cierta circunstancia o situación que se está viviendo. Acá se te propone hacer una actividad en donde tú realices, y esta sí, ahorita la voy a subir a Classroom. ¿Cuál es la idea de esta tabla? Si tú te das cuenta, ya revisamos los conceptos: ciencia, conocimiento, método, teoría. Nada más llegamos hasta teoría. Faltaría la de investigación. Entonces, en esta de investigación lo vamos a dejar pendiente. No, a ver, se supone que ya la leímos. Sí, ya está aquí, investigación. Entonces, ahora tú te solicito que en ciencia pongas, ¿qué te quedaste? No quiero que vayas a Google o a un diccionario y me pongas, ¿qué significa ciencia? Para ti, ¿qué entendiste tanto en las integradoras pasadas como en esta que estamos arrancando? ¿Qué es para ti ciencia? Con tus palabras. Lo mismo que es conocimiento, que es método, investigación y teoría. Entonces lo voy a subir acá a Classroom para que, ay, ¿dónde está?
para que lo hagas en los próximos 10 minutos. Son las 5 de la tarde. Entonces, 5:10, esto es individual, ¿eh? 5:10 voy a revisar que ya lo tengas y me lo compartas. Nuevamente, recuerdes con tus palabras qué entiendes de estos o para ti qué significan estos 5 conceptos. ¿Sale? Entonces, 10 minutitos, ahorita revisa, bueno, dame un segundo y ahorita cerciórate que ya puedas ver tu actividad número 1. Sí, pero ahorita, dame un segundito, ¿sí? Actividad 1, conceptos. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya pueden ver la actividad? Oli, oli. Ya mi. Yo, Ok. sí, ¿No? maestra. ¿Sí? Bueno, denle un segundito o denle refresh a la página y entonces 10 minutitos. Ahí están los 5 conceptos. Acuérdate, ¿qué es conocimiento o para ti qué es conocimiento? Es decir, con tus palabras, ¿qué entiendes por conocimiento? Por ciencia, por método, investigación y teoría. Regresamos 5:10. Recuerda hacerlo como tú quieras, a mano, en blog de notas, Word, PowerPoint, como gustes. Si es a mano, le sacas foto y lo subes, como quieras. El chiste es que tengas tu actividad del día de hoy.
¿Listo? ¿Cómo van? Aún no, mis. ¿Cinco A mí me. minutitos? Sí, yo creo que sí. Sale, porque ya le subí dos, una segunda actividad y una pregunta a modo de foro. Entonces, para que 5 minutitos más y continuamos. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, como les decía, ya ya ahorita ya 18 de 31, ¿o cuántos son? Ya empezaron a subir sus 34.
sus conceptos, bueno, con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué entendemos? Acá, por ejemplo, Alonso. Es que está un poquito lento el internet. Pero Alonso, por ejemplo, nos dice, conocimiento es una experiencia que adquieres con la observación de distintas actividades que realizas. Las ciencias son conocimientos que obtenemos al realizar observaciones, ¿ok? El método dice que es un modo que tenemos o inventamos para realizar cualquier actividad. Ok, sí tiene que ver con la forma. La investigación es algo que realizamos para salir de dudas. Bueno. Y teoría es una idea que se tiene sobre algún tema en concreto. Axel nos comparte: conocimiento es una constante búsqueda y es el medio por el cual buscamos respuestas a los fenómenos o acontecimientos que van surgiendo en la vida diaria. Ciencia es aquella que es todo el universo, como las leyes de la física, el conocimiento, el origen, entre otros. El método es un proceso o conjunto de acciones mediante el cual podemos utilizar e implementar con el fin de lograr objetivos. La investigación nace de la idea en la cual llama la atención de las personas con el fin de saber todas sus características, cualidades, defectos, causas, y la teoría son descripciones de algún suceso. Más o menos, ok. Recuerden, esto lo importante es para ti que es, sobre todo cómo lo has aplicado, ¿sale? Aquí Ángel nos comenta que conocimiento es todo lo que se adquiere a base de experiencias, investigación o inquietud. La ciencia es todo lo que estudia a profundidad las especialidades y el método es la manera que puedes utilizar para llegar a un objetivo. Investigación es lo que la persona hace para obtener más conocimiento y la teoría es el resultado que se obtiene de la investigación. Ok, más adelante voy a seguir leyendo lo que me comparten. Vamos a continuar, voy a compartir pantalla y vamos a continuar con la presentación. Aquí estábamos. Y acá nos quedamos. Conocimiento científico. Es el conjunto de hechos verificables. Acuérdate que por eso vamos a hablar de comprobación, porque lo tenemos que evidenciar y lo tenemos que medir y lo tenemos que verificar. Es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. A menudo se representa en oposición al conocimiento empírico, entendiéndose este como el conjunto basado en la experiencia o en el hacer, incluyendo la prueba y el error. Requiere de un lenguaje especializado y técnico, y en ciertos campos también necesita de elementos de simbolización. Entonces, por ahí creo que Alonso nos hablaba, ¿no? De la experiencia, es correcto. Es decir, el conocimiento también nos lo da no solo la observación o el ir a buscar en libros, sino también la experiencia. Es decir, yo ya aprendí que por ahí no, que eso no funciona. Entonces, también es importante sumarle dentro del conocimiento la base empírica. Dentro de las características de este conocimiento científico, vamos a ver que es sistemático, nuevamente verificable, universal, transformador, analítico, sintético, específico, explicativo, comunicable, práctico, objetivo y provisional. ¿Qué es sistemático? ¿O a qué se refiere esa característica sistemática? ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo. Adelante.
Sistemático. Un pensamiento científico sirve de base al que le sigue y así consecutivamente, de que una cadena de observación y razonamientos conducen al nuevo conocimiento. Ok, gracias, Leos. Entonces, sistemático, pues es esa cadenita, ¿no? Todos hemos visto una cadena, entonces un hecho le pega al otro y así sucesivamente. Hechos son observaciones, hechos con conocimiento, hechos a base de una bitácora, de conductas que se van observando en todo este fenómeno. Otra de las características es que es verificable, como te decía, tiene que medirse y por lo tanto ver si funciona o no. Este es un requisito esencial. Debe existir la metodología necesaria para establecer el grado de certidumbre o exactitud. El siguiente es universal. Es decir, si yo, Marisol, hago una investigación, lo comprobé, lo verifiqué, 1, 2, 3, 4 veces y me dio el mismo resultado, cuando, por ejemplo, Sergio lo haga, o Carlos, o Lucero, o Brisa lo hagan, les tiene que generar el mismo resultado. No importa el lugar, no importa la persona, no importan las condiciones. Yo te doy como un manual que se va a ser mi método de qué hice para lograr esos resultados. A eso se le llama universal estandarizado. Es decir, que tú, yo, cualquier persona aquí en México, en Toluca, en Estados Unidos, en Brasil, en donde estemos, tiene que dar los mismos resultados. Si no es así, entonces no es válido y tenemos que verificar qué pasó. Tiene que haber una característica transformadora. No, ahorita no. Porque todavía no es hora. Al ratito te aviso. ¿Hasta las 7 de la Sí, noche? al ratito te aviso. Es transformadora, es decir, nadie duda hoy que el conocimiento científico transforma a las sociedades y el modo de vida. ¿Qué pasa? Y eso ustedes lo pueden como cerciorar e incluso asegurar. Ustedes no son los mismos, retomando el comentario con el que inicié la clase, el primer cuatrimestre ahora que van en décimo. ¿Por qué? Porque adquirieron conocimiento y mucho de ese conocimiento es científico. Entonces, ya transformó su pensamiento, ya transformó su manera de ver, ya transformó su razonamiento, ya transformó su creatividad y la forma de resolver problemas. El siguiente es analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico, descomponiendo el todo en sus elementos o partes, a fin de simplificar el abordaje y descubrir así relaciones y mecanismos internos subyacentes. Es decir, no solamente lo vamos a hacer, sino lo vamos a analizar. Y con las preguntas que yo aquí te subí, seguramente ya lo viste. Yo te hago preguntas de reflexión, te hago preguntas de análisis y eso es lo importante. Acá está la 2, ¿ya viste? Tipos de investigación. ¿Recuerdas cuáles son los tipos de investigación? Yo te doy como tip que son 6 y se clasifican según características específicas como tiempo, profundidad, alcance, variables, etcétera. Apóyate en los videos que te compartí al inicio y en esta presentación que estoy haciendo ahora. Ya que lo recuerdas, ahora tú, nuevamente a nivel individual, ya definiste, ya identificaste el tipo de investigación que estás utilizando o utilizarás en tu proyecto integrador, justifícalo. Y por último, yo te pregunto nuevamente en este modo analítico, en este modo de reflexión, ¿qué necesitas para ejecutar la metodología científica? ¿Qué necesitas tú para la elaboración, ejecución y comprobación de que comprobación de tu memoria sea exitosa? Entonces, bueno, una vez que tú lo respondas, vamos a estar cumpliendo justamente este punto. El conocimiento te va a generar que seas analítico, que tengas un pensamiento analítico. El siguiente es sintético, es decir, no demos tanto rollo, no demos tanto choro, ¿no?
Es decir, una vez que tú lo analizas minuciosamente todas las partes, ahora lo vas a relacionar en una sola idea. A ello le vamos a llamar planteamiento del problema. Específico. La ciencia analiza fenómenos y situaciones particulares, pues resulta imposible pensar en una ciencia del universal. Otra característica es que es explicativo, por eso que te digo que justifique respuestas, porque acá tienes que dar explicaciones. Acuérdate, incluso en tus resultados, cuando das gráficas, haces tablas, evidenciando los resultados, tiene que haber, aunque sea una breve explicación de 1 o 2 renglones, justamente porque es el objeto último del conocimiento científico, es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Tiene que ser comunicable, también lo que te comentaba en un inicio, es decir, de nada sirve que tú adquieras y generes conocimiento si no lo compartes. Entonces es importante que el conocimiento científico se exprese, pueda ser entendible sin tanto tecnicismo para entendimiento de los demás, porque los vas a compartir. Es decir, tu memoria, tu tesis, tu proyecto, no nada más lo va a leer ingenieros, tal vez también administradores, abogados, cualquier perfil y lo pueda entender. Fáctico, ¿qué significa fáctico? Que se aferre a los hechos tal como son y se presentan. En pocas palabras, que no haya mano negra, que tú no le hayas modificado, que no le hayas truqueado, es decir, que tal cual salió, tal cual resultó, así lo dejes porque es una evidencia factible. Tiene que ser objetivo, es decir, por eso hablamos siempre en tercera persona. Se observa, se comunica, se infiere, se implementa. ¿Por qué? Porque vamos a hablarlo lo más imparcial posible, es decir, que no esté nuestra moral, que no esté nuestra opinión, sino por lo mismo de que son hechos, tienen que ser objetivos, lo más imparcial posible. Se abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente atiende a cuestiones de la razón. Tiene que ser provisional, es decir, el conocimiento no es ley, no se queda así por siempre y para siempre, porque va a llegar otra persona en un futuro que va a decir, esa manera que lo resolvió Daniel no es la correcta o no es la mejor, hay otra mejor y esa la voy a lograr yo. Entonces, así sucede con el conocimiento. Algo que ya existía, va a llegar otro investigador y lo va a refutar, o va a llegar y le va a dar otro giro, o lo va a resolver de otra forma. El conocimiento científico no debe de tomarse como un definitivo o inmutable, pues mantiene su validez en la medida que no existan nuevas investigaciones científicas que lo cuestionen. Y aquí está justamente parte de la actividad que te propongo. ¿Cuáles son los tipos de investigación? Te decía que son 6. Objetivo, por el nivel de profundización, según sus datos, variables, inferencia y temporalidad. ¿Qué significa que sea objetivo? Que podemos encontrar 2 tipos de investigación en función con su objetivo. 1, que sea pura o teórica, y 2, aplicada. Pura o teórica también recibe el nombre de práctica o empírica, es decir, a través de la experiencia. Se interesa por el descubrimiento de las leyes o principios que rigen el comportamiento de diversos fenómenos y que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. Busca el conocimiento puro por medio de la recolección de datos, de forma que va añadiendo datos que profundizan cada vez más los conocimientos existentes. Emplea el conocimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá de la situación estudiada. En cambio, la aplicada se centra en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad. Busca la aplicación o utilización del conocimiento que ya se adquirió. Depende de los resultados de la investigación pura o empírica y requiere de un marco teórico. Trata de responder a preguntas o problemas concretos con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse o ejecutarse de manera inmediata en contextos o situaciones específicas. Según su nivel de profundidad va a ser el tipo de investigación.
Es decir, la investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo son o el porqué de las cosas. En este sentido, encontramos los siguientes tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa. Es decir, cuando nosotros decimos, según el tipo de investigación que estoy realizando es por su grado de profundización explicativa, yo tengo que justificar por qué. Es descriptiva, ¿por qué? Y exploratoria, ¿por qué? Y entonces ya te digo, ¿qué es exploratoria? Es este tipo de investigación que se centra en analizar e investigar aspectos concretos. Es decir, este tipo de investigación exploratoria es como pionera. Es decir, antes no había investigaciones que abordaran esta problemática. Tú eres de los primeros que lo vas a hacer. La descriptiva, su objetivo de esta investigación es establecer una descripción completa del fenómeno. Aquí normalmente se buscan causas y consecuencias a través de estadísticas, ¿sale? Aquí es donde nosotros hablamos sobre desviación estándar, hablamos sobre quizás un Ishikawa, vemos una MEF. Podemos también revisar quizás un Pareto. Aquí es donde entra el tema descriptivo, porque va a ver o va a observar la configuración y va a medir las características de ese proceso dándole un valor. Es decir, a lo mejor yo quiero ver la satisfacción del cliente, le voy a dar un valor. Si está muy contento, le voy a decir totalmente satisfecho. Y le voy a dar un 100, lo voy a ponderar a 100. Si está muy enojado o muy molesto, le voy a poner un totalmente insatisfecho y le voy a poner un 0. Y de ahí, del totalmente insatisfecho al totalmente satisfecho, va a haber a lo mejor 5 niveles o 7, dependiendo del Likert que nosotros ocupemos. Y esto nos va a dar justamente estas gráficas descriptivas y estadísticas que nos van a ayudar a justamente evidenciar, medir y observar mejor el fenómeno. La explicativa se trata de uno de los tipos de investigación más frecuente, porque a la explicativa también le llaman correlacional. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar causas-consecuencias, pero sabiendo que no es uno solo, sino que hay involucrados más factores. Es decir, tiene que ver esto porque le pega en esta área o porque esta área está interfiriendo con la mía. Se busca no solo el qué, sino el porqué de las cosas y cómo han llegado al estado en cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos como el observacional, correlacional o experimental. Asimismo, este tipo de investigación correlacional o explicativo a su vez se divide en dos: cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa, pues justamente como lo dice su nombre, habla de cualidades, habla de datos cuantificables basados en la observación. Es decir, son subjetivos y poco controlables. Se centran en aspectos 100% descriptivos. Los datos obtenidos de dicha investigación pueden ser operativizados o posteriori a ser analizados. Es decir, es lo que te digo, es el Likert, ¿no? ¿Cómo dices totalmente satisfecho o que estoy muy molesto? Bueno, le vamos a poner un número y entonces se va a convertir en cuantitativa, porque esa cualidad, ese análisis ya va a tener un valor, ya lo voy a poder medir. Y entonces se va a convertir en una investigación cuantitativa, porque se basa en el estudio y el análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos, explicación más confiable, más real, contrastadas a partir de la hipótesis. Los resultados de esta investigación se basan, como te decía, en la estadística y son generalizables. La investigación según el tipo de variables es porque las podemos manipular. Podemos encontrar diferentes tipos de investigación según los datos obtenidos. Parten de un nivel mayor o menor según la manipulación de variables. Y aquí vamos a encontrar también tres: la experimental,
cuasi experimental y no experimental. Para todo esto, ¿se acuerdan que hemos jugado, ¿no? En Kahoot, ¿qué es una variable? Es su significado más general, se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que puede ser determinada por la observación y que puede mostrar diferentes valores de una observación a otra. Es decir, aquí la variable no te está hablando de un número, no te está hablando de una medición. Aquí la variable te habla de un valor. Dentro de los tipos de investigación según los datos o variables se encuentra la experimental. Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Ustedes que van a comprobar que un brazo mecánico funciona, que una casa sustentable domótica funciona, es porque lo van a experimentar. La mayoría de ustedes van a caer en este punto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes experimentan van a manipular. Es decir, tú vas a poner ese tratamiento que va a ser electricidad, como te decía, energía mecánica, energía hidráulica, no sé, la energía que tú utilizas justamente para generar otro tipo de energía, ¿no? Alguien hablaba de un carro, de un generador de un carro, usarlo como bomba o como catalizador para los baños, ¿no? Para la energía en los baños. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso tú lo vas a experimentar y al final tú vas a dar un resultado, es decir, lo vas a comprobar, lo vas a medir, vas a ver qué tan efectivo o eficiente fue. Por eso es que se llama experimento. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtiene es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un método científico. La cuasi experimental, habrá a lo mejor casos en donde aplique, sobre todo cuando hablen de simuladores, es decir, que la realidad, digamos, no es tangible, es decir, tú no puedas sostener la herramienta, ¿no? La investigación cuasi experimental se asemeja a la experimental en el hecho que pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un control total. ¿Por qué? Porque no lo podemos tocar, ¿no? Porque lo estamos haciendo en un simulador. Y en un simulador todavía hay variables que no pueden ser controladas. Sin embargo, te da un acercamiento a una realidad. Y el no experimental. Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella, las diferentes variables se forman parte de una situación o suceso determinados y no controlados. La inferencia, es decir, esta investigación según el tipo de inferencia, es la clasificación deductiva, inductiva, hipotético-deductiva. Como les decía desde la integradora pasada, a nosotros estos tres no nos aplica porque va más hacia las ciencias sociales. Solamente como mero hecho general, te lo comparto, sin embargo, no me voy a detener ahí para no confundirte. Y aquí sí, la investigación según el tiempo o la temporalidad puede ser longitudinal o transversal. ¿Qué significa longitudinal? Que yo voy a hacer este experimento a través del tiempo. Es decir, ustedes ya lo iniciaron, por decir algo, en la integradora 1 de ingeniería, que fue de enero, creo que sí, de enero a abril de este año. Entonces, esos 4 meses fue un primer acercamiento a tu proyecto. Dejaste pasar otros 4 meses que a lo mejor no le diste seguimiento, o a lo mejor sí. En el supuesto que sí le hayas dado seguimiento, vas a tener otro bloque, otra medida en el siguiente cuatri, que fue mayo y agosto. Si no lo hubo, vas a tener tu segundo
tu segunda medición hasta ahora, septiembre, diciembre. Entonces, si te das cuenta, son 3 periodos o 2, dependiendo, de tiempo en donde el mismo fenómeno que sucedió a principio de año, qué sucede a mitad de año y qué sucede a final de año. Eso, ese factor de tiempo causa alguna variante en los resultados, es decir, hay más dinero a final de año, a principio de año o a mitad de año. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de presupuesto. La gente ahora que ya está casi todos los adultos vacunados, tiene algo que ver la vacuna, este factor con que se haya comprado, se haya capacitado para una maquinaria a principio, a la mitad de año o a final de año, eso es un estudio longitudinal, que a través del tiempo se observa el mismo fenómeno, cómo se va modificando. Es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Permite ver la evolución. Lo que yo les decía, no son los mismos que ustedes entraron en primer cuatri a los que ahora son en décimo. Hubo una evolución. Y el otro estudio temporal se llama transversal. El transversal es como una fotografía. Ahorita, tú te tomas una fotografía y ya. Ese va a ser tu momento de estudio. No me interesa qué pasó ayer, qué pasó hace un mes, hace un año, hace 10. Tampoco me interesa qué va a pasar la próxima hora, el próximo día o el próximo año. Me interesa el hoy, el aquí. ¿Qué sucede hoy, 8 de septiembre a las 5:42 de la tarde del 2021? Punto. No me interesa más. Eso es un estudio transversal. Es decir, no hay comparación de diferentes sujetos, ni situaciones, ni nada. Es un momento concreto en el tiempo. Lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar la siguiente clase con metodología y método científico y vamos a entrar de lleno al capítulo 1, ya te dije, a modo de repaso. Capítulo 2, el siguiente miércoles, es decir, el 8, vamos con el 1, el 15 con el 2 y el 22 con el 3. Esto con el objetivo de que a partir del 29 de septiembre hasta el 8 de diciembre, tú trabajes con tu proyecto integrador 2. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, Miss, ninguna. De acuerdo. Entonces, ya vieron que hay 3 actividades muy sencillas. La primera tiene que ver con tipos de investigación, la segunda son con conceptos y la tercera son preguntas de reflexión. Faltan todavía 7 minutos para que acabe la clase. Voy a parar hasta aquí el video y si pueden, vayan subiendo sus actividades. Si el tiempo ya no les alcanza, saben que tienen hasta las 11:59 de la noche y vayan trabajando con el profesor o la materia que ustedes vean a modo integrador, a modo holístico, su proyecto, vayan trabajándolo a la par, váyanlo alimentando. Si vale la pena darle continuación o darle seguimiento al de integradora 1 o se van a lanzar al de integradora 2 con un nuevo proyecto o una nueva perspectiva. Entonces, cualquiera de esas situaciones tienen 3 semanas, tienen hasta el miércoles 29 para que lo definan y vayan empezando a subir sus avances, porque a partir de esa fecha yo te voy a publicar subida de avance hasta capítulo 2, subida de avance hasta el capítulo 3, subida de avance capítulo 4 y así sucesivamente hasta que el miércoles 8 de diciembre tengas completo tu proyecto integrador, porque también vamos a ver cómo se entrega una memoria. Tú ya lo conoces, muy parecido a TCU, solamente tendrá algunas variantes, sobre todo por el giro, no el giro, por el enfoque que se le da para ingeniería. Entonces, si no hay mayor duda, nuevamente bienvenidos, suban sus actividades, las 3 son individuales. En un momentito más les comparto la liga de la clase, recuerden que la grabo para cualquier cosa, situación, queja, sugerencia, y nos vemos próximo miércoles 8.
bonita tarde, cuídense mucho, bye bye. Luego, mi. Adiós. Buena tarde, mi. Gracias. Bye bye. No se les olvide decir presente en Classroom, por favor.